porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde las instalaciones de la Librería Editorial Magisterio, donde ustedes encuentran todas las innovaciones y los recomendados pedagógicos y literarios. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. El acuerdo con las FARC, un aliado para consolidar la paz en un país que pareciera resistirse al bienestar. Balance del gobierno de Santos y rendición de cuentas del ministerio no corresponde a la realidad en materia educativa a nivel nacional. Académicos y hacedores del conocimiento proponen hacer parte de la construcción de una política pública educativa. El país continúa polarizado entre quienes anhelan la paz y quienes quieren seguir en medio de la violencia y la zozobra. A más de un año de la firma del acuerdo de paz con las FARC y tan solo con el 5% de su implementación, Colombia ha evitado la muerte de más de 3.000 ciudadanos. Los 52 años del conflicto con las FARC a Colombia le causaron 20.000 muertos, más de 9.000 desaparecidos, 7.2 millones de desplazados internos, 8.6 millones de afectados, cifras que a un año del acuerdo previnieron la muerte de 3.000 nacionales entre militares, soldados y población civil. Una cifra que por sí sola avala el esfuerzo del acuerdo de paz en La Habana, una apuesta que hoy se disputa entre los que hacen y viven de la guerra y quienes la padecen y sufren, que son finalmente la mayoría. Con la firma del acuerdo de paz y con la negociación, todos los indicadores mortales o de agresión, de violaciones del derecho humanitario disminuyeron. El desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzada, incluso las muertes en combate. Mira que 34.000 soldados y policías murieron en los últimos 25 años. En cambio, esa mortalidad se redujo a su mínima expresión. Los hospitales militares están vacíos. 1.800 soldados heridos, 1.500 presos militares, 8 millones de víctimas, 3.000 falsos positivos, 2.083 guerrilleros muertos en combate, 716 acciones bélicas, 27.023 secuestrados, 2.000 presos de las FARC, 100.000 desaparecidos. Esto, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, estadísticas que con el acuerdo de paz se redujeron a cero. Esa es la verdad y eso que el acuerdo solo se ha implementado en un 5%. El replantear los puntos fundamentales del acuerdo, yo creo que significaría un golpe de credibilidad. El Estado colombiano se compromete y ¿qué va a decir la comunidad mundial? Allá hay una gente que le gusta la guerra, le gusta la violencia, han vivido de eso. La corrupción y la violencia son dos puntales de ciertos sectores que se acostumbraron a ordeñar el Estado, a modificar las leyes a su antojo, a hacer contratos para su propio beneficio, el manejar todo lo público como si fuera privado, y eso significa una pérdida de credibilidad en la comunidad de negocios a nivel internacional. Nuevamente el país se debate entre la guerra y la paz, el bienestar y el desarrollo y la inequidad y el monopolio del poder y la tierra. Dos posturas que por 50 años han condenado a Colombia al rezago y a la desolación. El acuerdo de paz es una oportunidad, un desafío por alcanzar. Crece de manera sustancial el número de asesinatos en contra de líderes sindicales y sociales en el territorio colombiano. Esto en medio de la desidia, el desconocimiento y la falta de protección por parte del Estado. Asesinado en Buenaventura por proteger los barrios históricos y populares de megaproyectos y a las juventudes. Asesinada en San Calixto, donde se desempeñaba como promotora de salud. Asesinado en Ituango por oponerse a la represa que hoy está a punto de naufragar por la fuerza del río Cauca y ha dejado 30.000 personas desplazadas. Lo que pasa, digámoslo, en estos últimos años, luego del cierre del conflicto armado con las FARC, que llevamos 18 meses de ese proceso, pero fácilmente en los últimos 36 meses han sido asesinados por encima de 300 líderes. O sea, no se está atentando de la manera como se atentó en los años 90 contra los maestros, que fue la década de mayor criminalidad contra los maestros, pero sí se está atentando contra líderes agrarios,
contra las personas que se oponen al narcotráfico, se oponen a la minería ilegal y hacen reclamación de tierras. Es difícil poder preservar la vida si existen estas organizaciones armadas, pero creemos que hay unas experiencias que han sido importantes y que el Estado debe empezar a garantizar, a fortalecer, como son las guardias campesinas, las guardias indígenas, las guardias cimarronas, las formas de organización de las comunidades. Otra de lo que tiene que hacer urgente el Estado es empezar a cumplir con los acuerdos con la guerrilla de la FARC, el acuerdo de paz, pero también con los acuerdos con las organizaciones sociales. Las zonas donde más asesinan defensores de derechos humanos son Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Córdoba y norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. En el ELN hay una mesa y necesitamos que esa mesa prospere y avance. Con todo ese mundo neoparamilitar, yo creo que hay la alternativa del sometimiento a la justicia, que está también muy enredado. El Estado debe escuchar a las comunidades. A veces llega el Estado con las propuestas desde arriba, a veces llega el Estado con unas propuestas que ya están maquilladas en muchos casos y que han sido difíciles de implementar en las regiones porque se chocan con estas tensiones de lo que quiere la región y lo que quieren las organizaciones para su vida. El próximo presidente como jefe de Estado tiene un gran reto: profundizar la democracia y los derechos en estas zonas. A esta hora el secretario general de FECODE, el profesor Rafael Cuello, le habla al Magisterio Colombiano. Buen día. Llegó la hora cero. El próximo domingo tendremos que decidir cuál es el futuro de Colombia y los colombianos. Por ello es que este acto de votar, además de consciente y serio, tiene que ser responsable en tanto y por cuanto de ese sencillo pero trascendente hecho definiremos si avanzamos en paz hacia convertirnos en un país moderno, de libertades ciudadanas, donde se cumple la Constitución política y la ley, con soportes esenciales para la ampliación y fortalecimiento de la democracia participativa. Si elegimos un presidente que respete y cumpla con los acuerdos de paz firmados con la FARC y continúe con los diálogos con el ELN, con el propósito de ponerle fin al conflicto armado interno, la superación de todas las violencias y la afirmación de la paz con justicia social, verdad, reparación de las víctimas y no repetición. Pero de igual forma, con nuestro sagrado voto podremos elegir un presidente que respete los derechos humanos, laborales y sindicales, comprometido con el trabajo decente, la formalización laboral y la protección y garantía de los derechos de todos. El domingo debemos elegir al candidato que reivindique la lucha contra la corrupción, se comprometa con las propuestas de inversión, economía productiva democrática y de energías limpias, la defensa del derecho a la vida, el fortalecimiento de la educación pública gratuita desde el preescolar hasta la universidad y con el derecho a la salud como bien público. Votemos por el candidato que trabaje por desterrar la guerra y construir la paz. Por todo lo anterior, invocamos a la conciencia de los maestros y sus familias, a la comunidad educativa, a toda la sociedad, a respaldar con su voto al candidato que refleje estos compromisos en su programa de gobierno. No tenemos derechos a equivocarnos. El futuro de Colombia depende de nosotros. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Y se profundiza la crisis en materia educativa, esto como consecuencia del recorte a los recursos de gratuidad. La gran preocupación en el gremio docente por esta disminución de recursos de gratuidad es porque son destinados a financiar los presupuestos de las instituciones educativas, para el mantenimiento de sedes, a la compra de bienes de recursos materiales para los diferentes proyectos, como sostener los laboratorios y salas de cómputo. Desde el año 2010, la Honorable Corte Constitucional, mediante una sentencia, declaró la gratuidad en la prestación del servicio público educativo. Quiere decir con ello que desde esa época hacia acá
ningún establecimiento educativo oficial podría o podrá cobrar ningún tipo de costo por la matrícula o por pensiones, convirtiéndose entonces estos recursos de gratuidad girados por el Ministerio de Educación en las únicas fuentes de financiación con las que cuentan los establecimientos educativos para desarrollar su proyecto educativo institucional. En este 2018, frente al 2017, los recursos en todo el país disminuyeron cerca de 50.000 millones de pesos. Por ejemplo, en el departamento del Quindío, los recursos para 84 instituciones educativas se disminuyeron en 947 millones de pesos. Esta disminución de recursos coloca en graves aprietos a los directivos docentes del país, en especial a los rectores, quienes tienen que distribuir la pobreza entre las diferentes solicitudes de los docentes y las comunidades educativas que día a día deben con estos recursos desarrollar los proyectos transversales y las diferentes actividades académicas y pedagógicas. FECODE continúa insistiendo que se debe reformar la ley de distribución de recursos del Sistema General de Participación. Actualmente, esta reducción equivale entre 20 a 30% por cada establecimiento. Esta falta de inversión económica no brinda una educación de calidad y pone entredicho las metas que el gobierno quiere llevar a cabo en Colombia frente a las necesidades de cada comunidad. Pese a que el Ministerio de Educación en su rendición de cuentas presentó una transformación en el sector y que el Gobierno Nacional habló de avances sustanciales, la realidad en materia educativa es completamente diferente. En días pasados, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Janet Gija rindieron cuentas ante el país sobre los resultados que han tenido en su gobierno. Desde sus cargos aseguraron que el presupuesto nacional para la educación recibe más recursos que cualquier otro rubro, afirmación que ha sido desmentida por los mismos educadores. No estoy de acuerdo con lo que ellos, con el informe que le dan. Además, definitivamente ni siquiera se ha tocado. En primer lugar, el fondo donde se manejan todos los dineros que van para la educación. En este momento se me escapa el nombre. Pero entonces ellos, a través de ese dinero que tiene que llegar a cada uno de las ciudades y los departamentos, mandan un determinado dinero que quedamos en que se iba a revisar y eso no se ha hecho. Se acabó el gobierno de Juan Manuel Santos y no se hizo. A pesar de que tanto el presidente de la Nación como la ministra afirman haber realizado una labor impecable brindándole al sector iniciativas como Serpi lo Paga, la jornada única y de cero a siempre, las cuales permitirían cumplir con el objetivo de ser el país más educado, son los mismos profesores quienes reprochan esta realidad. Que la jornada única no es solamente meter niños en un aula, que es lo que pretenden hacer, no, la jornada única requiere alimentación escolar, requiere atención a la primera infancia, requiere en unos términos aumentar los parámetros de cobertura en docentes, no en estudiantes. Es una política que en realidad beneficia a muy pocos y da mucho dinero para solamente ese programa. Con los refrigerios escolares eso ha sido una burla. A nuestros colegios han llegado efectivamente bolsas de agua con un banano. Los mandatarios también mencionaron dentro de los logros la gratuidad de la educación preescolar, básica y media para los niños de Colombia y el plan de infraestructura educativa que, según la ministra, se está ejecutando un plan para la construcción de 30.000 nuevas aulas y mejoradas dentro del territorio, de las cuales cerca de 23.000 ya fueron entregadas o se encontrarían en construcción. Y esta cifra, según los maestros, no se ha visto plasmada. En la Constitución de 1991 se prometió la paz y garantizar los derechos fundamentales. El Gobierno Nacional ha decretado diferentes leyes que buscan el cumplimiento de estas promesas, pero según diferentes maestros, en el sector educativo no se ha cumplido a cabalidad. Hoy en Encuentro queremos destacar el trabajo de un grupo de maestros del colegio Jorge Eliezer Gaitán, aquí en la capital de la República. Ellos le apuestan a las redes sociales y a las nuevas tecnologías para afianzar el conocimiento de sus niños. Ellos son los profes youtubers. A todos los maestros del país queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos claramente en Facebook e Instagram y YouTube como Profe Youtuber. Allí encontrará recomendaciones y estrategias metodológicas en arte y tecnología. También encontrará recomendados literarios para niños y niñas, ciencias naturales y matemáticas y la pregunta del Profe Youtuber. Y laboratorios sencillos que podemos encontrar con elementos que están en nuestra casa.
La idea surge de la necesidad de compartir experiencias significativas que lleven a construir el aprendizaje en los niños y también con algunos docentes, aprovechando estas plataformas virtuales que captan la atención de los estudiantes como YouTube, y también de invitar a las nuevas generaciones y docentes actuales en ejercicio a que se unan y que se suban al bus de la tecnología para mediar aprendizaje. Se van a encontrar con algo particular porque en el caso especial mío, mi capítulo tiene algo que se llama la pregunta del profe. Yo soy el que lo implementé y entonces en eso ellos buscan una pregunta en este capítulo que se contesta en el próximo capítulo cuando me vuelven a ver. La idea de hacer ese recomendado literario surge del proyecto que he manejado siempre, que se llama Mi Biblioteca de Aula, que de acuerdo al grado que me corresponda, yo selecciono los libros de acuerdo a la edad de los niños y el interés, lo que despierta interés en los niños para que sean ilustrados, que tengan ese lenguaje sencillo, que sean enganchadores, como decimos, a nivel de literatura. Y le fomento que cada niño debe aportar un libro y desde ahí surge la idea para llevarlo al profe youtuber. Esta idea se crea por la necesidad que tienen los niños de practicar en casa, de coger cosas fáciles, no son temas complicados, y empiezan a apropiarse de esos temas en casa. Y eso es lo que hace que desarrollen la creatividad, que desarrollen su experimentación y también ayuden a los padres, porque los padres también tienen mucho que ver acá, porque ellos no tienen mucha creatividad en eso. Entonces cogen cosas de la casa para practicarlos y desarrollar temas que vemos aquí en el colegio. El colegio está alegre porque a los niños nos gusta mucho el internet y a través del profe youtuber estamos aprendiendo más. Entonces es una idea muy creativa. Otros youtubers se la pasan viajando, haciendo juegos y muchas cosas diferentes a los que los profes, que intentan enseñarnos cosas diferentes. La virtualización es uno de los procesos que la educación tiene que aceptar y acoger para poder captar la atención de los estudiantes, y qué más fácil o qué más productivo que hacerlo a través de un canal en YouTube donde los niños manejan ese idioma virtual, donde ellos saben que es un canal, donde ellos saben que es suscribirse, donde ellos pueden comentar y recibir esa retroalimentación que nosotros necesitamos como docentes para enriquecer sus prácticas educativas. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Tarcisio Mora Godoy. Hablando este fin de semana con dos grandes amigos, el compañero Pedro Jiménez y el compañero Robinson Bolaños, comentábamos sobre la situación del país y del mundo. Todo el mundo está hoy pendiente de un balón, el balón que va a determinar ese deporte que a muchos les gusta, que es el fútbol. Y a veces eso se distrae y olvida otros problemas muy importantes que tiene el mundo y que tiene nuestro país. En primera instancia, hoy hay un mundo de problemas en Colombia que tienen que ver con el déficit fiscal, con el déficit de recursos para la educación, la situación crítica de la salud. Entonces, en medio del mundial no podemos olvidar eso. ¿Por qué? Porque ya se eligió un Congreso de la República y esta semana que pasó estaban ya haciendo acuerdos para mirar cuál va a ser la mesa de ese Congreso de la República, que desafortunadamente no salimos favorecidos en la representación en este Congreso. Y van a tratar temas importantes como la reforma pensional, la reforma tributaria, lo que tiene que ver igual manera con el problema de las reformas a las Cortes, y no sé qué otros temas se van a desarrollar de acuerdo a los intereses de esas mayorías. Por eso es importante la unidad de los trabajadores. Estamos unidos porque queremos ganar un mundial de la democracia. Ese mundial que tiene que ver con los grandes temas sociales, para que esto se resuelva, para garantizar la paz. Y viene también un mundial de las elecciones de la Federación Colombiana de Educadores, que es la de elegir su comité ejecutivo y el de la Central Unitaria de Trabajadores. Le decía yo a Pedro Jiménez y a Robinson Bolaños, tenemos que buscar llamar la atención de todos los educadores y los trabajadores para seguir fortaleciendo la unidad, porque esa unidad nos ha permitido a los trabajadores ganar salarios, ganar prestaciones y mejores condiciones de estabilidad. No me resta más sino decirles, tengan ustedes una feliz semana y preparémonos para la democracia. Muchas gracias. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Intelectuales, académicos y conocedores del sector educativo proponen la construcción de un Consejo Nacional en esta materia para poder incidir en la consolidación de una política pública educativa real y contextualizada. Un grupo de académicos e investigadores educativos y pedagogos se reunieron para abordar el reto 2030 de la UNESCO, un plan que, aunque tiene críticas contundentes, destaca la posibilidad de abrir un espacio para construir política pública educativa desde quienes diariamente trabajan en el aula. El saber y el desarrollo, los maestros serán los protagonistas. Sabemos principalmente que como es una directriz de la UNESCO, vemos también que hay una intromisión directa de organismos internacionales que buscan, digamos que ajustar muchas políticas que tienen que ver con la carrera docente. Pero vemos que hacer un espacio participativo, un espacio abierto, donde podemos hablar de las condiciones actuales del magisterio, podemos construir condiciones diferentes a las directrices que vienen dando de ajustar aún más las evaluaciones de desempeño, el tema de la formación docente, hacia dónde debe apuntar y cuáles son los requerimientos que tenemos directamente frente al escalafón. Como lo dice la profesora Andrea, es mejor estar adentro para transformar y combatir las diferencias de la plataforma 2030, pero eso sí, hay que reivindicar y fortalecer la iniciativa para quienes trabajan desde el conocimiento en contexto, desde la experiencia, el ejemplo y el quehacer, que sean ellos quienes moldeen y construyan los lineamientos a largo plazo de la educación, y no un personaje que por burocracia llega para hacer el ensayo y error, hablar y pensar desde la mirada del negocio. Necesitamos propuestas de largo aliento, necesitamos propuestas que consoliden la paz, necesitamos propuestas que aseguren el derecho a la educación y por eso proponemos un Consejo Nacional que garantice políticas de largo aliento y seguimiento a esas políticas. Eso lo estamos proponiendo tanto en ciencia como en educación. La educación es el sector de mayor importancia para un país que le apuesta al desarrollo, pero para ello, además de inversión, restablecimiento de derechos y garantía del mismo, es inminente que la voz y el quehacer de los docentes lideren hoy más que nunca la voz guía del sector para reivindicar un derecho vilipendiado por los gobiernos de turno y la política neoliberal privatizadora. Esta es una oportunidad de transformación. Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Pasto e Ibagué son espacios geográficos donde las mujeres deben recurrir a lo que popularmente se conoce como el rebusque. Las mujeres siguen perdiendo ventaja en el sector laboral de Colombia respecto a los hombres. En las capitales se presentan los índices más altos. En un informe dado a conocer por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, se concluyó que el 49,3% de las mujeres apelan al rebusque para ganarse la vida. La ciudad con el mayor índice es Cúcuta. Nosotros en el observatorio realizamos estudios un poco siguiendo temas de interés en economía laboral, de mercado de trabajo, y lo que tratamos de hacer es ahondar un poco lo que está detrás de las cifras que presenta el DANE. En los sectores de ventas y servicios, construcción, así como de transporte, se presentan las mayores tasas de informalidad, de acuerdo a la investigación del claustro universitario. Lo que nosotros encontramos es que hay una diferencia muy importante de informalidad, de los indicadores de informalidad entre las ciudades. Una ciudad como Bogotá, Medellín o Manizales tienen indicadores de informalidad alrededor del 40%, pero una ciudad como Cúcuta tiene un índice de informalidad alrededor del 70%. Una de las causas que han derivado en este preocupante informe es la falta de oportunidades, así como la falta de programas serios por parte del Gobierno Nacional para atender esta problemática. Está mucho más, no solo para las mujeres, sino para la población en general, pero sí particularmente para las mujeres, aunque dicho sea de paso, pues las mujeres han adquirido unos derechos de igualdad y sobre todo de equidad en el empleo en Colombia. Y es que el panorama se vislumbra en cada esquina o cuadra de Bogotá.
en donde muchas mujeres a diario de diferentes edades apelan a este medio para sacar adelante a sus familias. Dadas las circunstancias de cuando se empezó a generar el comercio de los minutos, entonces pues alguien me ofreció un trabajo porque yo estaba desempleada y tenía a mis 3 hijos conmigo, entonces pues me vi en la necesidad de aceptar el trabajo y terminé aquí como vendedora de minutos. De acuerdo al Observatorio Laboral, la educación, especialmente en las zonas rurales, es una de las principales causas para registrar este panorama en el país. Pero, ¿realmente ocurre así o es el resultado mejor de la desatención por parte del Estado en esta materia? Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. La verdad es que estábamos en el evento de la Organización Internacional del Trabajo colocando las quejas del incumplimiento del gobierno de Santos a los acuerdos pactados con los maestros, con los trabajadores de Colombia, al incumplimiento también con los compañeros de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, y desde luego en la defensa de la educación pública como un derecho fundamental y a la necesidad de que se incremente los recursos necesarios y suficientes para el Sistema General de Participaciones, pero ante todo para lo que tiene que ver con la educación. Estamos en la fiebre del Mundial, allí está nuestra selección, pero también el próximo domingo hay unas elecciones que también tiene que ver con 2 selecciones. Creemos que los maestros debemos de apuntar a escoger el mejor, el que le sirva más a Colombia, a la democracia, a la paz, a la justicia social. Lo convocamos a usted, compañero maestro y maestra, a usted, compañero padre de familia, estudiante, a que vote por la mejor decisión. Y la decisión se corresponde con qué país queremos cada uno de los ciudadanos. Los maestros de Colombia y los dirigentes sindicales durante todo este proceso le hemos venido indicando a los maestros cuál es la posición que tenemos nosotros desde FECODE. Nos interesa la democracia, la defensa de la educación pública, nos interesa que hayan los recursos necesarios, pero también nos interesa que los gobiernos le cumplan a los ciudadanos en este país para que dejemos de ser el 3er país más inequitativo de la región y el 4º en todo el mundo. De igual manera queremos decir que el Ministerio de Educación y este gobierno definitivamente le incumplió al magisterio colombiano y a la sociedad. Señora ministra, usted que le dijo a la sociedad colombiana que FECODE estaba equivocado en el paro, salga y diga que ya salieron los decretos, que usted cumplió, usted no ha incumplido, usted es igual de incumplida al señor presidente de la República, ustedes han venido diciéndole mentiras a la sociedad colombiana. Eso significa que después de este proceso electoral vamos a convocar a una Junta Nacional y en esa Junta Nacional vamos a tomar una decisión, porque creemos que el gobierno no tiene por qué burlarse de los trabajadores y menos de la educación pública, del derecho a la educación que tienen los niños y niñas. No ha salido el decreto de lo que tiene que ver con el 12% para los maestros que tienen que ir al curso de capacitación. No ha salido, señora ministra. Tampoco ha salido lo de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Tampoco han salido los correctivos a los temas de la salud. Cuéntele a la sociedad que FECODE no tiene razón. Ustedes son los incumplidos. Ustedes son los que convocan a reventar la paz social. A todos los maestros y maestras de Colombia, un abrazo y a que el domingo tomemos la mejor decisión por la democracia y por la defensa de la educación pública. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Ya saben que pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.